Hoy comienza una semana titulada ¿cómo? Generación para la gloria de Dios. Hace 4 meses atrás, cuando junto con los jóvenes nos reunimos para programar y planificar este momento, el versículo que tomé en cuenta fue el siguiente. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para gloria de su nombre. Si en este momento tu vida no es para glorificar a Dios, algo está pasando. Y yo te quiero decir en esta hora que si quieres encontrarte con Dios, que si quieres reivindicarte con el Señor, esta sea la oportunidad en esta semana para hacerlo. Evangelismo es que un pecador lleve salvación a otro pecador. ¿Hay algún pecador aquí? Yo soy el primero. Por lo tanto, quien les va a predicar esta semana es un pecador que necesita ¿de qué? De perdón, de gracia y de poder del cielo, o sea, el Espíritu Santo, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. ¿Ustedes lo quieren también? Amén. Otra cosa, esta semana no quiero, o ahorita no quiero que nadie le pegue el codazo al otro. No quiero que la esposa le diga: mire, el ministro está predicando para usted. No quiero que el esposo le diga: mire, le cayó. No, hoy le va a caer a cada uno, porque tenemos que, adagio popular, rabo de paja. Y de seguro la palabra que el Señor nos trae en este momento nos tiene que tocar. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, hoy tienes que tomar una decisión, como miembro de iglesia, como cristiano. Pero si aún eres visita, amigo, también tendrás que tomar una decisión si quieres ver la gloria de Dios. 3 propósitos que tiene la semana de conferencias en este lugar. Escuchen bien, 3 propósitos. El primero, mostrar el pecado y su miseria. ¿Cuál? Mostrar el pecado y su miseria. Segundo propósito, mostrar el amor de Dios y su misericordia. Tercer propósito, sentir la necesidad de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas si queremos mostrar la gloria de Dios. Amén. Así que estos 3 propósitos deben cumplirse durante la temática de esta semana. Si tú quieres ver la gloria de Dios, yo te invito a que no dejes de venir. Y si subestimas al predicador, deja que Dios hable y que Dios cambie ese pensamiento en tu vida. Dios va a hablar por medio de mí, para mí mismo y para ustedes. ¿Cuántos creen que en este día Dios hablará a sus vidas? Digan amén. Entonces, tomémonos un tiempo silencioso, cada uno inclinemos la cabeza y vamos a orar en este momento. Dile al Señor que en esta hora quieres que Él hable a tu vida, quieres ponerte a cuentas con Él y sobre todo quieres estar en la eternidad con Él. Si tienes pecados, dile al Señor que te los perdone. Si tienes necesidades, expónlas ante Él, porque en este momento queremos invitar al Espíritu Santo a morar en este lugar. Querido Padre, queremos que tu presencia esté en este lugar, que no sea el ser humano, sino tu gloria manifestada ahora y para siempre. Queremos que tu iglesia Redención pueda sentir el fuego del Espíritu Santo para purificarnos, para limpiarnos, para que tu gloria se ejemplifique y se viva cada día en nuestro ser. Te pedimos que nos acompañes y que seas tú, Señor, obrando con poder en esta hora, porque somos generación para gloria de Dios. Acompáñanos, oh Dios, y danos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en la lectura bíblica. San Mateo, capítulo 16, versículo 13. El tema de esta mañana lo he titulado Otra oportunidad para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13. Este tema va dirigido para todos aquellos que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos cometido errores y que posiblemente en este momento nos encontramos sin la gloria de Dios, anheloso de perdón, pero posiblemente Satanás nos hace sentir tan miserables que no somos capaces de suplicar limpieza y perdón a nuestro Dios. Antes de leer, quiero dar la bienvenida a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos acompañan desde otro lugar. Que Dios los bendiga y los bendiga en abundancia. Venimos a escuchar la palabra de Dios y así será. San Mateo capítulo 16, versículo 13 dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera parte dice, viniendo Jesús. Yo quiero decirles que cada vez que Jesús venía, cada vez que Jesús pasaba por algún lugar, algo extraordinario pasaba, no solo en el lugar, sino en la vida de las personas. Así que en esta mañana, si Jesús viene a este lugar, algo debe decirse, algo debe contarse, porque Jesús cuando pasa, pasa algo. Y Jesús hoy quiere venir, quiere pasar por tu vida y por mi vida porque tiene un propósito. Ahora Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos, ¿qué responden? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿los discípulos conocían a Jesús? Sí. ¿Por qué dieron esta respuesta? Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y la respuesta es los profetas, es Elías, es Moisés, es Abraham, es cualquiera de ellos, dice la gente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién dices tú que es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿El Hijo del Hombre? ¿Sabe por qué? ¿Qué podemos sacar de este versículo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera aplicación para tener en cuenta es que muchos de nosotros no sabemos quién es el Hijo del Hombre. No sabemos quién es Jesús de Nazaret. Sábado tras sábado venimos acá y escuchamos predicar de Jesús y vivimos de un cristianismo prestado. ¿Cuál cristianismo prestado? Hablo para aquellos hijos que creen que sus padres al ser consagrados ya andan con aureola porque sus padres dedican tiempo a la oración y a la predicación. Hablo para aquella esposa que su esposo es dedicado y cree que porque su esposo representa a alguien en la iglesia consagrado, eso es suficiente para sentirse que es hija del Dios viviente. Hablo para aquel hombre que posiblemente traiga su trayectoria dentro de la iglesia, pero en este momento su vida está pasando por un desierto espiritual, un desierto que realmente tu vida no sabe quién es el Hijo del Hombre. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es el Hijo del Hombre para ti? No para el vecino, no para el hermano, no para el papá, no para el hijo. Para ti, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Es tu ayudador? ¿Es tu amigo, tu compañero? ¿O es simplemente alguien más? Si no pasa eso en tu vida, hermanos, seguimos preguntando o seguimos diciendo como dicen los discípulos, alguien, un profeta, uno más, que donde se predica de prosperidad, pero no, Jesucristo quiere entrar en tu vida
y que tú digas quién es el Hijo del Hombre. No vivamos de cristianismo prestado. ¿Eres o no eres? ¿Eres frío o eres caliente, pero tibio? No vale. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy vamos a centrarnos en Pedro, un personaje con el cual me identifico y muchos de ustedes se identifican. Y Pedro era un hombre arrogante, orgulloso, ególatra. Le gustaba mostrarse, le gustaba siempre ir adelante. Recordemos qué pasaba con Pedro. Fue el que se atrevió a caminar sobre las aguas. Pedro también un día iba con Jesús y Jesús de pronto se le acerca y le dice: Pedrito, cuéntame, ¿cuántas veces es lícito perdonar? Y Pedrito, como ya llevaba tiempo con Jesús, resulta que en el ámbito judío perdonar 3 o 4 veces era lo normal. El que perdonaba 4 la sacaba del estadio. Pero como Pedro ya había caminado con Jesús, entonces dijo: aquí voy a sacarla del estadio con el maestro. Y le dijo: maestro, 7 veces es lícito perdonar. Y resulta que Pedro esperaba que Jesús le diera la palmadita en la espalda y le dijera: bien hecho, Pedrito. Pero Jesús le da la palmada y le dice: te digo, Pedro, que hasta 70 veces 7 es lícito perdonar. Y otra vez la prepotencia de Pedro caía. Así que Pedro en esta oportunidad dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Qué bueno, Pedro le atinó esta vez a la respuesta que el Señor quería. ¿Y a cuánto le gustaría que le hablase Dios y le dijese: buen siervo fiel, buen cristiano, lo has hecho, lo has logrado? ¿Cuántos quieren que Dios le hable de esa manera? Yo también lo quiero. Y Pedro lo vivió. Y Pedro, me imagino, se llenó, dicen los santanderianos, de fuerza, de poder, de cosa buena. Y ayúdenme a contar, por favor, ayúdenme. Versículo 18, 1. Versículo 19, 2. Versículo 20, 3. Versículo 21, 4. Versículo 22, 5. Y encontramos a Pedro en lo siguiente: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Jesús le decía: Pedro, voy a ser crucificado, voy a pagar los pecados por ti en la cruz. Y Pedro le dice: no, Señor, eso no te pase, eso no te acontezca. Y el versículo 23 dice: pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 5 versículos. Pedro glorificado por Jesús porque Dios lo había utilizado. 5 versículos después, ¿qué? Apártate de mí, Satanás. 5 versículos antes, Pedro ungido del Espíritu Santo. 5 versículos después, lleno de Satanás. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti que le dices a tu esposa mi amor y al ratito le tuerces los ojos y le dices lo contrario? Instrumento de Dios por un momento y luego instrumento de Satanás. Le dices a tus hijos que los amas y después les das instrumento de Dios. Yo no me explico por qué el ser humano es así.
En un momento glorificamos a Dios y es posible que estemos aquí escuchando la palabra, pero salimos de esa puerta y ¿qué? Instrumento de Satanás. Hermanos, en esta mañana tú y yo debemos tomar una decisión para vida eterna, o fríos o calientes, con Dios o sin Dios, pero no podemos seguir jugando al sí y al no. Yo no sé cómo es tu vida, Dios la sabe. Pero si estás honrando a Dios en este momento, lo más usual es que allá afuera sigas honrando el nombre de Dios. Amén. Eso pasó con Pedro. Pero ahí no termina la historia de Pedro. Mateo capítulo 26. Y vamos a ir rápido porque el tiempo nos apremia. Mateo capítulo 26, versículo 57 y 58 dice la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y aquí está Pedro. Versículo 58 dice: mas Pedro le seguía ¿de qué? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántos siguen a Jesús en esta mañana? Levante su mano, quiero ver su mano arriba, levántela. Con eso se estira y no se me duerme. ¿Cuántos no siguen a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos no lo siguen? Estoy preguntando. Todos son seguidores de Cristo. Ahora, ¿cuántos siguen a Jesús de lejos? Levante su mano. Todos lo siguen de cerquita. ¡Qué bueno! Bueno, Pedro le seguía de lejos. Algunos de nosotros hemos escuchado decir que seguirle de lejos, que venir a la iglesia de vez en cuando, es igual a venir cada sábado, a venir los miércoles, a orar todos los días. Yo pregunto y ustedes me van a decir, ¿el que sigue de lejos escucha reggaetón? ¿Sí o no? Sí. ¿Y el que no lo sigue, escucha? ¿Sí o no? También escucha. El que le sigue de lejos viene de vez en cuando a la iglesia. Y el que no le sigue no viene. ¿Se parecen? ¿Sí o no? Claro que sí. El que le sigue de lejos le importa un pepino si hay programación en la iglesia o no la hay. Le da igual porque si voy es a encontrarme con los amigos. Y el que no le sigue tampoco le importa si hay programación en la iglesia. Entonces, seguirle de lejos o no seguirle son dos cosas iguales. Y yo pregunto en esta mañana, ninguno dice que le sigue de lejos, pero ¿cuántos se han comprometido con Cristo realmente a seguirle de cerca? ¿Cuántos viven para Cristo? ¿Cuántos respiran para Cristo? ¿Tú crees que como está tu vida vas a ir al reino de los cielos? ¿Tú crees que como está tu vida vas a heredar la vida eterna? Hermanos, en esta semana necesitamos experimentar el poder de Dios. Dios necesita tener un pueblo, una iglesia pura, una iglesia que se preocupe por su santidad. De nada sirve, qué bonito se ve de acá, lleno. Pero ¿cuántos le seguimos de lejos? ¿Cuántos no le seguimos? ¿Y cuántos le seguimos de cerca? ¿Sabes que si tú le sigues de lejos? ¿Sabes que si yo le sigo de lejos, mi condenación va a ser más grande que nunca haberle seguido? Tú sabes que el estar sentado ahí ya te hace más responsable. Yo sé que el estar aquí predicando me hace aún más responsable. Y si le seguimos de lejos, ¿para qué? ¿Para que quememos más en el infierno? ¿Para eso vienes a la iglesia? ¿Para que perdures más en el fuego eterno? ¿En el infierno? Yo voy a la iglesia o yo vengo a la iglesia para salvarme, para evitarme el infierno, para sí vivir con Cristo para siempre. Dice que
Pedro le seguía de lejos. Vamos a Marcos capítulo 14, que Marcos agrega algo más. Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, versículo 66 dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, es el mismo relato, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, que estaban dos cosas ahí para resaltar. Primero, criada. Segundo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Se calentaba, o sea, había ¿qué? Fuego. Mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero ¿qué dice Pedro? Pero él negó otra vez lo que le preguntaba la criada. Me llama la atención, la criada. Yo les quiero preguntar, para los que saben de historia, ¿qué significaba una criada en los tiempos de Jesús? ¿Quién era una criada en los tiempos de Jesús? Era una esclava. ¿Qué valor tenía un esclavo en los tiempos de Jesús? Nada, era insignificante, no tenía voz ni voto, no valía nada. Por lo tanto, llega y confronta a Pedro, y Pedro que dice, no conozco a Jesucristo. Aplicación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Jesús ante algo insignificante? ¿Cuántas veces nos ha tomado Satanás y negamos a Cristo con algo que no vale la pena? ¿Cuántas veces? No tres como Pedro, quizás muchas más, una criada, algo insignificante nos hace pecar contra Dios. ¿Cuántas veces una cerveza? ¿Cuántas veces un cigarrillo insignificante nos hace que Dios nos quite su mirada? ¿Cuántas veces muchos hogares se han destruido, se han acabado? Porque siempre que un hogar se acaba, la afectada dice, se fue tras de esa languiducha. O sea, era algo más bajo, algo más vil. ¿Cuántos hombres han cambiado a su esposa por algo más barato, por algo menos? ¿Cuántas esposas han cambiado a sus esposos que Dios se los dio por algo insignificante? Y ahora aún más, ¿cuánto estamos haciendo o cuántas veces hemos hecho cambiar la vida eterna por un momento de placer? Y ante cualquier cosita decimos, no conocemos a Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Aquel que se avergüence de mí, aquel que no me conozca, aquel que me niegue, ¿qué dice? También lo negaré delante de mi Padre. Es para meditar, es para analizar, es para evaluar cómo está mi vida. ¿Lo testifico o lo niego? Pero no puedo seguir jugando a la mitad. Otra parte que me gusta es que mientras Pedro hablaba con la criada, el gallo cantó. ¿Jesús lo había profetizado? Sí. Dice, pero lo negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Yo puedo aquí rescatar algo bueno de este texto y es que aunque tú niegues a Cristo, aunque tú te vayas lejos, aunque le sigas de lejos, estás marcado por Jesucristo, amén. Porque Pedro, aún negándolo, ¿qué dice? Hablas como uno de ellos, sé que hay algo en ti que todavía es de Cristo y por eso tú te puedes meter en la discoteca, en el burdel, puedes ir a donde quieras a perderte, pero se te va a escapar algo de Dios porque Dios un día
tocó tu vida y tu corazón y te ha marcado para la eternidad. Ya que tú decidas perderte o salvarte, será otra cosa. Pero Dios te ha marcado. Pero Pedro dijo, no, yo no me puedo parecer a un hijo de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro, para negar a Cristo, comenzó a vociferar cosas feas otra vez. Y yo quiero hablar a mis muchachos, a los que van a la universidad, a los que tienen sus grupos de amigos. Muchas veces nosotros hemos caído en esto, en querer parecernos al rol donde nos movemos. Y comenzamos como Pedro a maldecir, a ver si nos parecemos a ellos, porque de pronto en la conversación se nos salió un Dios te bendiga, o será que Dios me ayuda, o será que Dios me guía. Y entonces, para tratar de parecernos a ellos, utilizamos el lenguaje de ellos. Hablo para ti cuando te invitan a una fiesta. ¿Qué lenguaje utilizas? ¿Maldecir para parecerte a ellos? A veces nos pasa, cuidado. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Volvamos a San Mateo, capítulo 26, versículo 75, rápidamente. San Mateo 26, versículo 75, dice la palabra de Dios, que algo que Marcos no dice, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Aquí hay una inconsistencia. Mateo dice que cantó el gallo una vez, y Marcos dice que cantó ¿cuántas veces? 2 veces. Y algunos han vuelto problema que si el gallo cantó una vez o el gallo cantó 2 veces. ¿Para qué sirven los gallos? Algunos dirán que para un asado. No, sirven para cantar, para despertar. Yo que fui criado en la finca, sé que los gallos cantan por cantar, y cantan y cantan. Yo les pregunto a los que han vivido en el campo o han escuchado, ¿cuántos han escuchado cantar un gallo? Muy bien. ¿Les gusta la gallina? Yo les pregunto, ¿cuánto se demora un gallo en cantar de un canto al otro? ¿Cuánto? ¿1 hora? No, cuando el gallo canta y si es posible a los 20 segundos o al minuto vuelve y canta. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que no si cantó el gallo muchas veces o solo 1 o solo 2. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros en el cantar de un gallo al otro cantar negamos a Dios muchas veces. Eso quiere decir que muchas veces negamos a Dios. Eso quiere decir que a cada instante lo negamos, que a cada momento le fallamos. Porque es posible que alguno de ustedes en este momento pueda estar pensando en algo abominable para con Dios. Y estás pecando, estás fallando. Ahora Pedro está derrotado, está destruido, le ha fallado al Señor y no hay opción. Su vida vuelve a la inmundicia. Les invito a abrir San Juan capítulo 21, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 21, versículos 2 y 3 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había sido muerto, y entonces Pedro ahora andaba con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos siguieron a Jesús en el momento de su muerte? Todos estaban lejos. Y entonces
Pedro se reúne con su combo y comienza ¿qué? Versículo 3 dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y ¿qué? Se fueron a pescar. ¿Qué hacía Pedro antes de que conociera a Jesús? Era pescador. ¿Y qué hizo Pedro después de que negó a Jesús? Se volvió a pescar. La aplicación más sencilla, ¿qué hace el pecador antes de conocer a Jesús? Pecar. ¿Y qué hace el pecador cuando se aleja de Jesús? Pecar. Pedro no sabía hacer nada más. Se alejó de Jesús, lo negó, por lo tanto tenía que volver a hacer lo que sabía hacer, pescar. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos alejamos de Cristo? ¿Cómo se vuelve nuestra vida? Se daña porque volvemos al pecado y nosotros con el pecado nos volvemos cada día peor. Y Pedro se volvió a pescar porque era lo que sabía hacer. Hermanos, aquel que se devuelve de Cristo, aquel que ha probado con Cristo y se devuelve atrás, la Biblia dice que su postrer estado, ¿qué es? Peor. Hermano, no dejes que tu vida se vuelva peor que antes. No dejes. Yo me miro a mí y miro mi pasado y yo digo, Señor, nunca me suelte. Yo no quiero vivir esa vida maldita que vivía antes. Si tú contemplas por un momento tu vida antigua, tu vida de pecado, tampoco sé que quieres volver atrás. Por eso esfuérzate, sé valiente, lucha, que Cristo te dará la victoria. Pero esfuérzate. Y dice ahí que se pusieron a pescar, no pescaron nada. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, porque había un hombre de la orilla que le decía, hey, ¿tienen peces? Y Juan le dijo, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa, se botó al agua y comenzó a ir a donde Jesús. Y me sorprende que salió tan rápido que en el versículo 12, Jesús le dice, venid, comed. Y yo pregunté, pero ¿por qué si Pedro se había ido a abrazar a Jesús porque hacía rato no lo había visto? ¿Por qué Jesús le dice, venid? Como que Pedro y sus amigos estaban ¿qué? Allá retirados. Pero ¿saben por qué? El versículo 9 da la respuesta, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Y yo pregunto, Pedro salió corriendo, bueno, salió nadando y se fue a donde Jesús. Y al salirse del agua, ¿qué vio? Brasas puestas, fuego. ¿Y qué pasaba con el fuego y Pedro? ¿Qué pasó cuando se fue al patio y comenzó a calentarse las manos y la criada le preguntó por Jesús? ¿Qué le traía a la mente el fuego a Pedro? Traición. Había negado a Jesús cuando se calentaba las manos. Ahora ve el fuego. ¿Y el fuego qué? Le recordó que traicionero. Vienes a abrazar a Jesús y lo traicionaste. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Iba corriendo y se frenó. Y se paró y se quedó quieto. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusaba de traicionero. Había negado a Jesús. Y pensaba que Jesús le iba a decir, conmigo ya no, te di muchas oportunidades. Y se frenó y esperó a sus amigos. Pero Jesús dice, venid, traigan peces, vamos a asar, vamos a comer, vengan y comamos. Y dice que se pusieron a comer. Pero ¿saben qué me llama la atención? De que Pedro se frenó. Cuando tú pecas, ¿qué haces? ¿Te frenas? El fuego de tu conciencia te para y no te deja llegar a los brazos de amor de Jesús. Yo en esta mañana tengo que hablar para alguien que ha cometido pecado, que ha fallado, que ha traicionado a Jesús, pero que en su conciencia hay algo que le dice, no, eres miserable, eres sucio, eres sucia, no vales nada para Cristo. Y posiblemente no te hayas arriesgado a confesar ni arrepentirte delante de Dios para pedir su gracia divina.
Yo te digo, como Pedro estaba sucio, yo hubiese sido Pedro. Yo digo, me echo sobre el fuego, estaba mojado, lo pisoteo, pero me voy a los brazos que siempre me van a dar paz. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado me atormenta. Si no lo confieso, acaba conmigo, acaba contigo, te quita la paz, te quita todo. ¿Por qué no lo abandonas? ¿Por qué no apagas el fuego y te abalanzas sobre los brazos de amor de Cristo? Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere darte una nueva oportunidad. ¿Por qué no dejas que Él te dé el perdón que necesitas? Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hermanos y hermanas, en esta hora, yo quiero decirte que se te puede olvidar todo el sermón, que se te puede olvidar todo lo que hemos dicho, pero nunca se te olvide lo que dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Dios sabe que tú te quieres salvar. Dios sabe que tú quieres amarle, que tú quieres servirle. Entonces dile, entrégate a Él, deja de luchar con tus fuerzas, porque hasta ahora posiblemente le hemos seguido de lejos. Pero Pedro aquí se derrota delante de Cristo, se humilla y descubre su corazón y reclama el poder divino que solo hay en Cristo. ¿Quieres victoria en tu vida? ¿Quieres la gloria de Dios en tu ser? Dile a Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aunque luches, aunque te sientas sucio o sucia, debes saber que Jesús te ama, que si te has equivocado, que si lo has negado, que si lo has traicionado, no importa cuántas veces, 3 veces negó Pedro a Jesús, 3 veces Jesús le pregunta que si lo ama, 3 veces lo reivindica, 3 veces le da la oportunidad nuevamente. Así es que si tú te has equivocado 1000 veces, 1000 veces el Señor en esta hora te perdona. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que verla, tengo que verla, porque el perdón está dado. Si no lo quiero, tengo derecho a perderme. Pero si lo quieres, la gloria de Dios se verá en tu vida. Y voy terminando, hermanos, y le voy a pedir a María Fernanda que se vaya alistando. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Escúchenme, que estoy hablando de Cristo, predico de Cristo, y lo que digo es que verdadero. Y sigue diciendo, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo que, míranos. Míreme, dijo Pedro, míreme que hace tiempo negué a Cristo y escondía la mirada, pero ahora Cristo me ha transformado, ahora Cristo me ha perdonado, Cristo me ha dado una nueva oportunidad. ¿Y qué dice? Mírame.
Mírame que Cristo vive conmigo. Ya no soy yo, mas Cristo que vive en mí. Dios quiere que sus hijos sean así, que digan, mírenme que yo soy un buen testimonio. Mírenme que soy un hijo de Dios. Y termino con el texto de Hechos capítulo 5 versículo 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y que los sanase. ¿Darían ustedes un peso por el Pedro traicionador? Posiblemente no, pero Jesús lo dio todo por aquel quien lo había traicionado. Y ahora, al verle entregado el corazón a Jesús, Jesús había hecho que aún la sombra de Pedro, por donde pasaba, tenía poder. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces tú has orado por un enfermo y se ha levantado? ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios y ha sucedido? ¿Está la gloria de Dios en ti? El Señor hoy te quiere dar otra oportunidad para la gloria de Dios. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan hondo hayas metido la pata, el Señor tiene el poder para sacarte y restaurarte. Doblega tu corazón. Y ahora le digo al Señor, danos corazón de carne, porque nuestro corazón está vuelto una piedra para la voz de Dios. ¿A dónde vamos a ir como pueblo? ¿Cómo queremos que la gloria de Dios se manifieste aquí cuando nuestros corazones no se abren para Dios? ¿Cómo queremos recibir bendiciones si nuestra vida está llena de pecado? Dios te bendiga. Iglesia, Dios nos llama a ver su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú debes vivir para la gloria de Dios. Dios te llama, Dios te invita. Durante esta semana, haz lo posible por encontrarte con Dios. Esta tarde a las 4:45 nos veremos aquí. Si quieres seguir preparándote para ver la gloria de Dios, traigan a sus amigos, háblenle, oren por ellos para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Oremos. Querido Padre, Señor, sabemos que no son con palabras, sabemos que no son con nuestras fuerzas, sabemos que es tu Santo Espíritu quien conmueve los corazones. Y por eso, Señor, te suplico por aquellos que aún no han tomado decisiones. Tú los conoces, tú los amas y deseas verlos en el reino de los cielos. Obra en esos corazones de piedra y dales un corazón de carne para que te amen y te glorifiquen, Señor. Dios, tócalos, muéstrate con grande amor como lo sabes hacer y doblega estos corazones para la vida eterna. Bendice a estos tus hijos y tus hijas que han pasado al frente. Desean entregar su corazón a ti, Señor. Señor, queremos ver tu gloria en este lugar. Queremos ver tu Santo Espíritu derramado en cada uno de nuestros corazones. Pero ayúdanos a limpiarnos, a lavarnos, para que tu gloria se manifieste. Señor, limpia de pecado a tu iglesia. Purifícanos desde la cabeza hasta los pies. Lávanos y lávanos más, Señor, para que tu poder se manifieste. Jehová, Jehová, queremos ver tu gloria en este lugar y en cada una de nuestras vidas.
Acompáñanos, bendícenos, Señor, y danos tu paz y tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento mientras nosotros, los oficiantes, salimos. Soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiendo de la mano al caído con el